Bueno, hoy vamos a ver pocos versículos, en realidad solo son 4. Pero, bueno, mi idea era ya como que terminarlo todo hoy, pero me di cuenta que en estos 4 versículos había mucha información. Entonces no quise apresurarlo. A lo mejor ya la otra semana ya va a ser mucho más rápido, pero estos 4 versículos tienen tanto que decirnos que dije, no, mejor con calma, vemos estos 4 versículos y avanzamos. Entonces vamos del 17 al 20, ¿sale? 17, 18, 19, 20, sí, 4 versículos. 16, 17 al 20. Y lo voy a leer. Dice, más les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han recibido, que se aparten de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo con ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Yo les digo, realmente dijo un montón de cosas aquí, por eso no quise avanzar hasta terminar. Entonces dije, no, mejor vamos a ver pausadamente esto. Vamos al primer versículo, el 17, dice, mas les ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ustedes han recibido y que se aparten de ellos. Bueno, si ustedes se acuerdan, ya de hecho en el tema anterior ya estábamos en los saludos. Me saludas a tal, me saludas a fulano, los saludos de las personas que se encontraban en Roma. También descubrimos cómo pues esas personas eran de bendición. La verdad estaba hablando de cosas muy bonitas, ¿no? Que él había trabajado conmigo, ellos arriesgaron su vida por mí, y estuvo elogiando a muchos hermanos, y pues como que de repente cambia el rumbo. Antes de que envíe los saludos, porque los primeros que vimos fueron de los que están en Roma, o sea, salúdame a los que están en Roma. La segunda parte de saludos es los de acá les saludan, o sea, los que estaban con Pablo, ¿no? Y todavía no vemos esos, después los vamos a ver. Pero como que como que llama la atención. Bueno, ¿y por qué pones algo así? Que ni siquiera es tan agradable. O sea, cambia el rumbo de la plática, de lo que estás diciendo, todo tan padre, qué bonito los hermanos, y de repente hablas de gente que tuerce la doctrina, de gente que causa división. Y esto nos habla de que la verdad es que cuando andamos en nuestro camino con Dios, siempre va a haber cosas que Satanás ponga. Cuando tú dices, bueno, me sentí muy bien en la clase, ¿no? En la reunión. O me estoy congregando y me siento muy padre en la congregación, pero Satanás siempre va a poner en medio algo que nos haga caer de ese buen ánimo que tenemos y que nos haga sentirnos desanimadas, desalentadas, tristes, como que ya no tengo ganas, mejor ya no me congrego, mejor ya no estudio, mejor ya no leo la palabra. Y va a tener siempre cosas así. Por eso Pablo es que pone esta advertencia como, no quiero olvidar esto. O sea, no quiero olvidar que, si se fijan, dice, yo sé que ustedes van bien. Hemos repetido una y otra vez que la carta de los romanos no es un regaño. De hecho, no. Es más bien como preparar una doctrina para aquellos hermanos que ni siquiera conocían, pero que ya creían y que ya estaban dando fruto incluso. Y en los saludos que vimos la semana antepasada nos dimos cuenta por qué. Pues porque había gente ahí que conocía a Pablo y que había llegado a Roma y que habían estado evangelizando y que habían hecho muy bien su trabajo, porque ya se habían convertido en una iglesia grande, ya había gente congregándose, aún sin que Pablo llegara a sembrar la iglesia ahí, ya estaba. Entonces, eso quiere decir que los hermanos que habían recibido de Pablo la palabra habían entendido muy bien la palabra, habían entendido muy bien el evangelio y lo estaban haciendo de la manera correcta, tanto que el Señor estaba prosperando y bendiciendo la obra en Roma, sin necesidad de que Pablo estuviera ahí, ¿no? A veces pensamos que, bueno, ¿yo qué puedo hacer, no? Esos trabajos misioneros o evangelísticos los pueden hacer pues esos que saben, esos que se dedican a eso, que los grandes maestros o el pastor de la iglesia, pero nosotros también somos muy importantes para la obra.
Ale también ahora que platicábamos, dijo algo que se me quedó grabado, ¿no? Que cuando dijo cuando el grupo de jóvenes no crecía, era porque los propios jóvenes que se integran no estaban haciendo su trabajo, ¿no? Entonces aún yo pensaba en el grupo de mujeres. El grupo de mujeres debe crecer por el trabajo de todas, no nomás de una o de unas cuantas, de todas. ¿Qué decir cuando platicas con alguien? Oye, te invito al grupo, oye, ven, vamos a estudiar juntas. Buscar la oportunidad, ¿no? No todas quieren, yo me la paso también. Mi hermana y yo nos pasamos invitando a señoras y a chicas al grupo. No se dejan, ¿verdad? Pero alguna vez, alguna se dejará, ¿no? Alguna vez recordar alguna, por cierto, a mí me habían invitado e iré, ¿no? Y más que por hacer crecer el grupo, es por hacer crecer el reino. No importa, a lo mejor no viene aquí, pero sí se está congregando en otro lado. A mí, por ejemplo, cuando yo recibí a Cristo, bueno, andaba ya en eso, una amiguita del servicio social, ella me invitó a su iglesia. Y sí fui 2 veces, pero nunca entendí el horario y siempre estaba cerrada la iglesia. Entonces nada más me quedaba ahí, tocaba por si acaso me abrían, pero pues obvio que no, porque no había nadie. Y bueno, no era ahí mi lugar, pero al final sí recibí el evangelio y al final sí me congregué, ¿no? Entonces no sabemos si la gente a la que le compartimos se esté congregando en otra parte. Tal vez no pueda venir o ir a la iglesia donde tú te estás congregando, pero puede ir a otra parte a aprender la palabra de Dios. Entonces, es importante también que como estas personas que llegaron a Roma hicieron su trabajo, nosotras también hagamos nuestro trabajo donde quiera que nos paremos. Así como ellos llegaron a Roma y se formó una iglesia, ahora por ejemplo Madi va para nueva escuela y van para algunas escuelas o para unas escuelas, es llegar y evangelizar, es llegar y predicar, porque aún en ese lugar donde Dios nos ha enviado puede haber hijos de Dios ahí, y Dios para eso nos escogió. Pero bueno, en eso también tenemos que tener mucho cuidado, porque entonces es cuando dice Pablo, pero hermanos, les ruego que se fijen, y aquí vamos a ver muchas palabras, vamos a ver, fijarse, ¿no? Fijéis, que se fijéis. Esta significa apuntar a espiar, es decir, figuradamente considerar. El diccionario Teller dice mirar, contemplar, observar, para marcar, fijar la mirada, dirigir la atención hacia alguien y cuidarte a ti mismo. El diccionario Mons dice hay que prestar atención y tomar nota y mirar. Entonces lo que está diciendo Pablo, sí, qué bueno que están todos muy bien, qué bueno que la iglesia está creciendo, pero ustedes no pueden descuidar esto que también es bien importante, porque Satanás, una vez que una iglesia crezca, bueno, aún antes de que crezca, sí, va a tratar de destruirla. Eso es lo que, acuérdate para qué viene el ladrón, y él siempre va a poner ocasión. Primero pone la intención para que no te conviertas a Cristo. ¿No lo logró? Entonces va a poner la intención para que decaigas de tu fe. No lo logra, entonces va a hacer muchas cosas. Va a hacer, no se cansa, ¿no? O sea, él no tiene un cuerpo físico como nosotros que dices, ay, no, espérate, déjame, me echo un respiro porque ya me cansé. No, él no necesita descansar porque es un espíritu, entonces él es malvado todo el tiempo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y aparte él, es un decir porque ni se marcan por nuestro horario, ¿no? Entonces todo el tiempo Satanás está maquinando cómo destruir una iglesia. Entonces por eso nos está diciendo Pablo, ustedes presten atención porque Satanás va a usar armas para destruir tu vida en lo íntimo, para destruir tu comunión con Dios, pero también lo va a hacer a manera global. O sea, no solamente va a tener un ataque de que, ay, hoy no tengo ganas de orar, hoy no quiero leer, hoy no me siento con ánimos de obedecer a Dios. No te va a atacar solo con eso, también te va a atacar con eso, pero también lo va a hacer a través de gente infiltrada que no sea cristiana. Y a veces es increíble que encontramos mucha más rivalidad dentro de la iglesia que a veces hasta afuera. Y eso es una trampa, ahorita les voy a decir por qué. Es una trampa muy, muy peligrosa para aquellos cristianos que están tambaleando o titubeando entre que sí y que no, cuando encuentran mucha más amistad o mucha más comprensión afuera que en la propia iglesia. Eso es un engaño y es una trampa, y muchos se van porque dicen, son más mis amigos los de la calle que los de la iglesia. Pues sí, pero ¿hacia dónde te van a dirigir ellos? ¿No?
Aparte se dejan llevar más por sus sentimientos que por lo que es correcto o incorrecto, ¿no? Entonces vamos a ver cómo. Dice, fíjense, pongan atención, presten atención porque hay quienes causan divisiones. ¿Y qué es división? Desunir, es decir, figuradamente disensiones. Entonces, nosotras en Cristo estamos unidas. Nosotras, aunque aquí nos vemos como personas distintas, ante los ojos de Cristo somos un cuerpo. Él no nos ve como separadas, ¿no? Él nos ve unidas, todas. Entonces, somos su cuerpo. Y aún en la Iglesia Universal, no ve que la iglesia que aquí en la Quinta o la iglesia que allá en Tecámac o que acá él ve su cuerpo, él ve todo unido. Eso es lo que Dios hace, eso es lo que el Espíritu Santo hace. Pero cuando Satanás empieza a hacer su obra, él va a poner personas que lo que van a querer hacer es desunir ese cuerpo. Puede ser por una murmuración, puede ser porque no sé, te pasa por un chisme. ¿Sabes qué es que fulanita? O no te juntes con fulanita, o hasta por un sentimiento propio. Ay, como que no me agrada mucho Liz, y como que mejor ni le acerco. ¿Y quién es? Satanás metiendo en mí un mal sentimiento para yo romper esa comunión, porque nosotros estamos en comunión gracias al Espíritu Santo. Entonces, bueno, y a la sangre de Cristo, obviamente, ¿no? Entonces, lo que viene Satanás va a buscar la forma de causar división, y la división es algo catastrófico. Pensemos, por ejemplo, en un diabético descontrolado y que se accidenta y se lastima el pie. ¿Qué pasa con ese pie? Se comienza a echar a perder, ¿verdad? A morir su tejido. ¿Y qué va a pasar con ese tejido? Se va a tener que mutilar. Eso es una tragedia. Y cuando un hijo de Dios se separa, o cuando una iglesia se separa, es una tragedia, es una mutilación. Espiritualmente se está cortando una parte importante del cuerpo, pero eso lo hace el enemigo. Ahora, ¿hay divisiones que convienen? Sí, hay divisiones que convienen, porque podemos tener por ahí algo que no es del cuerpo, no sé, por ejemplo, alguna verruga, algún tumor, algo y que se necesita quirúrgicamente cortar y quitar. Eso es algo que Dios permite para quitar lo que no es del cuerpo. Entonces hay divisiones que son necesarias, pero no provocadas por el diablo, sino provocadas por Dios mismo, porque no hay comunión, precisamente. Y como no hay comunión, hay que separar. Ahorita llegamos a ese punto. Dice, fíjense, o sea, acuérdense, no perdamos de vista que él dijo, presten atención y tomen nota. ¿De qué? De aquellos que están desuniendo el cuerpo. Y también de aquellos que están causando tropiezos, ¿no? ¿Y qué es un tropiezo? Tropiezo dice una rama para trampa, un arbusto encorvado, es decir, trampa figuradamente causa de desagrado o pecado. En el diccionario de ayer dice un palo móvil o gatillo de una trampa, como cuando le pones al ratón, ¿no? Si pisa en cierto lugar, ¡paz!, va la trampa y se cierra. Entonces hay gente que pone trampas, voluntariamente pone trampas para que caigas. Esos pues son gente de mente perversa y de mente malvada, utilizada por el diablo, no por Dios, porque Dios siempre va a usar a sus hijos para edificar a su cuerpo, a su pueblo. Pero el diablo acuérdense que él está metiendo gente infiltrada. Entonces por eso nos está diciendo la palabra fijar, dice como espías. Tú tienes que ser espiritualmente y no obsesionadamente como una espía, que tienes que prestar mucha atención para cuando algo no es de Dios. Y sobre todo, por ejemplo, tenemos nuestros hijos, ¿no? Y nuestros hijos no sintamos toda la confianza porque se juntan con los chicos de la iglesia o con las chicas de la iglesia, porque no todos los que están en la iglesia son iglesia. Entonces nosotras, así con ese pensamiento debemos de checar, a ver, voy a fijarme bien si realmente este chico o esta chica es realmente parte de la iglesia o pudiera ser un instrumento del enemigo. ¿Qué pasaría con una chica que le guste un muchacho de la iglesia?
y que ese muchacho de la iglesia no sea hijo de Dios. ¿Qué pasaría? La seduce a pecar. Y pero ella confiada porque dice, pues es hermano, ¿no? Es hermano, hasta puedo pecar con él y no importa. No. Y de una forma u otra se usan. Y eso no solamente pasa con las jovencitas, se ha dado hasta con mujeres ya grandes. Entonces, nosotras debemos de ser cuidadosas, y más, por ejemplo, las que ya estamos más grandecitas, que hay otras más grandecitas, dice que las que somos más adultas debemos de ver como hijas a las más pequeñas, sean tus hijas o no. Y debes de cuidarlas y de prestar atención y de enseñarles. A ver, a lo mejor la chica está muy inmadura y no se da cuenta que ese chico no es buena influencia para ella, pero para eso estás tú, porque tú estás espiando, pero digo, de una manera sana, ¿no? No obsesiva, ¿no? Que ya de plano estás ahí de intrometida en todo y viendo lobos con, ¿cómo dicen? Moros con tranchetes y viendo a todo mundo ve sospechoso, no, tampoco. Y aparte, ¿cuál sería nuestra forma de espiar? ¿Cuál sería la forma correcta de espiar santamente, digamos? ¿Cómo sería? Orar, ¿no? Pero ¿cuál sería nuestra arma? Solamente cuando la ves y le platiques o ella te, oye, ¿cómo estás? Pero tenemos armas. ¿Y cuál sería tu arma? La palabra. Ajá. ¿No? Discernir. Ajá, pero necesitas discernir, y el discernimiento ¿de dónde viene? De Dios. Un pastor siempre decía que, o daba como una analogía de cómo un banquero se daba cuenta cuando un billete falso pasaba por sus manos, por la ¿no? plática. O sea, porque constantemente tiene billetes buenos en sus manos, ¿no? Cuando un billete falso pasa por sus manos, pues automáticamente lo distingue, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo distingues cuando algo que no es bueno pasa por tus manos o por tus oídos? Pues constantemente llenándote exactamente la manera correcta de donde nosotros estamos, como que con la mirada bien aguda, como un águila, ¿no? Mirando, que dicen que ellas desde arriba miran su presa hasta abajo, ¿no? Entonces, para tener una mirada así de precisa, necesitamos pues capacitarnos para tener una mirada así. No es andar de metiches en todo, sino más bien es llenándote de la palabra de Dios, llenándote del Espíritu, y es el Espíritu Santo quien te da discernimiento y el que te puede decir, hey, algo está pasando aquí. O hasta en ti mismo, hey, esta amistad que estás formando, incluso dentro de la iglesia, no te conviene, porque esa persona no es hija de Dios, y entonces tú pones un límite. Pero sí tienes que tener mucho cuidado. Aquí es, bueno, me voy a adelantar. Bueno, también pudiera ser que a veces no es que sea una actitud malintencionada, pero sí podría ser que sea una actitud como en su debilidad. Puede ser, pero en el caso de aquí, estamos hablando de gente que voluntariamente, al propósito, está desuniendo el cuerpo y al propósito está poniendo trampas, ¿no? Vuelvo al ejemplo, o a lo mejor el ejemplo del chico se me hace más fácil, pero hay muchas formas de poner trampas. Entonces, el chico va con toda la intención de seducir a la chica para que la chica caiga. Entonces, él sí tiene toda la intención y está poniendo una trampa. Sí. Entonces, como tal, no está siendo instrumento de Dios, está siendo instrumento del diablo. Entonces, por eso dice que nosotros debemos de tener mucha habilidad para mirar y que prestemos atención. Y es más, como ahí me llamó la atención, como decía, toma nota. Cuando tú tomas nota, ¿por qué lo haces? Porque se quieres acordar. Y no quieres que se te vaya ningún detalle, ¿no? No se me vaya a olvidar esto. Entonces, toma nota. Dijéramos espiritualmente, no es que estés apuntando los pecados de todo el mundo, claro que no, pero sí como espiritualmente, a ver, espérate, a lo mejor se congrega poco, siempre se está quejando, y como que llevas, no, espérate, ahí hay muchas alarmas de que esta persona, muy probablemente, uno no puede juzgar si son hijos o no de Dios, ¿no? Entonces, no, algo anda mal con esta persona. Entonces, cuidado, alerta, cuidado, no te vayas tan a gusto, tan tranquilo, ¿no? Con confianza, ¿no? Incluso hasta, por ejemplo, a veces tenemos amistades con las que les contamos, ¿no? Ay, fíjate que me pasó esto y lo otro y aquello. Y a veces esas alarmas te dicen, hey, no hables nada, cállate, tranquila, no digas nada, no te confíes. ¿Por qué? Porque si es una persona que desune, al rato va a estar regando lo que tú le platicaste, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Y daños muy, muy fuertes puede causar, hasta el punto de dividir a una iglesia, ¿no? Entonces dice,
Cualquier impedimento colocado en el camino y que hace que uno tropiece o caiga. Cualquier persona o cosa por la cual uno es atrapado o arrastrado al error o al pecado. Y el diccionario Mons, algo que causa pecado. Entonces, esta persona, o sea, fíjate bien que hay personas que entran a la iglesia únicamente para separarla y para hacerla caer en pecado. Acuérdense del pueblo de Israel. Cuando los moabitas vieron de lejos, ¿no? Cómo estaba prosperando Israel. Y es cuando contratan a Balac. Maldícemelo. ¿Sí se acuerdan de Balac, el que habló con la burra, ¿no? Entonces dice, maldíceme este pueblo, y Balac no podía porque el pueblo de Israel era un pueblo bendito. Y en lugar de maldecir, bendecía, ¿no? Ay, no puedo maldecir porque Dios controlaba su boca y no lo dejaba maldecir. Pero ¿qué pasó? Él quería el pago. Entonces dice, no, pues yo sí quiero. No hay forma de maldecirlos porque ya vi que Dios no me deja. ¿Cómo es la única forma de maldecir a este pueblo? Haciéndolos pecar. Poniéndole una trampa. Y efectivamente les pusieron una trampa al pueblo de Israel y el pueblo de Israel cayó. Y costó. Hubo mucha muerte. Y se desviaron y se depravaron por causa de esa trampa que les pusieron esta gente. Entonces es peligroso. Por eso tenemos que ser bien cuidadosas ante las cosas espirituales. No tenemos que ser tan emotivas o sensitivas de, ay, es que siento para no hablarle, ay, pobrecito, pues ni modo que le diga que no se junte conmigo. Oye, si tú no te pones firme, te puede costar tu vida espiritual o la vida espiritual de la iglesia. Si tú estás viendo algo que es peligroso para la iglesia, debes estar firme en santidad y no involucrarte sentimentalmente así de, ay, pobrecito. No voy a juzgar, porque Dios dice que con la vara que juzgue no seré juzgada. No aplica. O sea, porque hay pecado y tú debes de tener cuidado. Aquí Pablo no se anduvo con rodeos. Dijo, hay gente que causa división y causa tropiezo, tengan cuidado. Y vean qué más dice. Y tropiezos en contra de la doctrina, o sea, tal cual están hablando en contra del evangelio. Gente que dice, por ejemplo, ahora con lo de Jesús Adrián Romero, ayer me dijo Ernesto que había visto una noticia que no sabía yo, la verdad, ni enterada, de que él tenía una iglesia. No, yo ni enterada, pero ayer me dijo, oye, que ya no está la iglesia, pues yo ni enterada que tenía, ¿verdad? Entonces, bueno, pero el chiste es que tenía una iglesia que sí ya llevaba muchos años y que oficialmente ya dejó de ser. Pues claro, es más que lógico, porque dejaron que entrara doctrina falsa. Entonces, al final de cuentas, hubo algo que destruyó. ¿A qué punto? Al punto de causar depravación espiritual en muchas personas. Al punto donde muchos ya declaran que ya ni cristianos son. Entonces, hay muerte espiritual. Mucha gente de ahí que se sentía cristiana va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hubo cuidado. Entonces, esas trampas las ponen en contra de la doctrina. Satanás no viene a apapacharte, ni Satanás viene a hacerte una broma del Día de los Inocentes o a hacerte para que te eches un brinquito. O sea, no, Satanás te viene a matar. Por eso es que nosotros nos tenemos que tomar tan en serio cuando nos damos cuenta que hay una persona que está causando esto. Lo tenemos que tomar muy en serio. De hecho, bueno, a nosotros no nos toca, pero si fuese el caso de los líderes, de los pastores, incluso ellos llegan a correrlos de la iglesia. Y muchos van a decir, ay, qué falta de amor. Nada más a los que le conviene. No. O sea, por amor a la verdadera iglesia es que se toman estas acciones y se corren a los falsos. Una. Otra, cuando alguien cae en pecado y si no se corrige el pecado, se da un falso mensaje de que no pasa nada si pecas. Entonces empiezan a pecar todos y el pecado trae muerte. Entonces, cuando los pastores corrigen y disciplinan, aunque sea feo, aunque sea muy fuerte, es por amor. ¿Por qué? Bueno, y si se pasan ya Dios les dirá, ¿no? Pero muchas veces es por amor. ¿Por qué? Porque el pecado destruye la iglesia y no se puede permitir eso. Entonces, aún a veces nos toca que nos toca disciplina también a nosotros. Está bien, porque es mejor ser corregido que ser destruido, ¿no? Bueno, ese es otro punto. Pero fíjense cómo dice, causan tropiezos en contra de la doctrina que ustedes ya aprendieron y les dice, apártense de ellos. Por eso les digo, no, Pablo no se anda con sentimentalismos, ¿eh? O sea, de que, bueno, pues
pues tengan cuidado, nada más no les digan nada para que no se sientan mal, o para que no digan que a ustedes les falta amor, no, o para que no juzguen, no les digan nada. Pablo no dice eso, Pablo dice tal cual, a quien tú veas que está desuniendo a la iglesia y está poniendo trampa para que pequen, apártate de ellos. Y por eso les decía, hay pastores que dicen, fuera, tú no puedes venir a enseñar nada, porque normalmente esa clase de personas llegan con nuevas y enseñanzas, empiezan a, si lo hacen por abajito, empiezan a querer platicar con muchos hermanos y ya les están metiendo sus ideas o ya sus quejas. ¿Por qué hace eso el pastor? ¿O por qué aquello? Y son personas que siempre están inconformes y siempre se están quejando y se sienten mejores o superiores a los líderes. Eso una. Otra, siempre están rebeldes a la autoridad y no se sujetan. Se les pide que hagan algo, ellos nunca lo quieren hacer, siempre tienen mejor opinión ellos que la del líder. Y eso también es en contra del cuerpo de Cristo. Uh-huh. Y también están como minimizando en la iglesia. Se dio un caso, ¿no? De que se habló acerca de la música y a todo lo llaman pecado. ¿De dónde inventan que la música mundana es pecado? ¿Y por qué lo inventan? Y siempre se están quejando, siempre están apoyando, defendiendo más el pecado que ni a la palabra de Dios. Decía en una prédica de Chuy Olivares que escuché, dice, lamentablemente existe gente que defiende más a pero ¿cómo lo llamó? Lo llamó muy fuerte. Porque en Apocalipsis dice que los perros estarán fuera. Y hablamos que los perros son los traidores, los que llevan doctrina falsa también son perros, se les considera perros. Entonces creo que en esa prédica él dijo, hay gente que defiende más a los perros y a la causa de los perros que al propio Jesucristo. Puedes decir lo que quieras de Jesucristo y te respetan, porque tú tienes libertad de hablar y no te voy a juzgar. Pero habla en contra de alguna cosa, como ahorita les decía, de la música, habla en contra de la música y le brincan. ¿Por qué? ¿No? O sea, ¿por qué? Porque aman su vida, su vida falsa, su vida, todavía con un pie en el mundo. Y nosotros debemos de apartarnos de esa clase de cosas, porque esas cosas al final nos van a contaminar, nos van a dañar. Y lo de menos es que digas, pues si no te hiciera nada, ¿no? Si solo es un punto de vista. Pero realmente aquí hay toda una artimaña diabólica. Y en esas situaciones lo único que va a causar es que si tú te encuentras entre que sí, que no en la fe, entre que sí, que no te decides, esas cosas te pueden empujar a que no. El cristianismo es demasiado pesado. Todo es pecado, decía esta persona. Todo es pecado para el cristiano. No todo es pecado, pero la santidad sí es radical. Uh-huh. Entonces, si tú estás como en que entre que tomas tu decisión o no, el escuchar esta clase de cosas te puede hacer caer de la gracia del Señor, ¿no? Entonces, no alcanzar la gracia, por así decirlo, ¿no? Nunca te decidiste, nunca seguiste al Señor y causó un daño mortal. O por otro lado, si tú ya eres de Cristo, te puede hacer caer en pecado, ensuciarte, contaminarte, perder la comunión con alguno de los hermanos por alguna circunstancia, ¿no? Entonces, sí, el daño es muy grave y por eso Pablo lo repite con mucha insistencia aquí, apártense, o sea, no jugueteen con esas personas, no las toleren. Acuérdense de cómo le decía en Apocalipsis, toleraste a los que tenían esta doctrina y después, por haberlos tolerado, había muchos muertos espiritualmente en la iglesia. Entonces nosotros no nos podemos permitir esas cosas. De por sí que ya lidiamos con nuestros pecados, sí, como para andarnos metiendo en más pecado, ¿no? Bueno, dice apartarse, viene del griego eklino, que quiere decir desviarse, es decir, evadir absolutamente, literal o figuradamente o relativo, declinar de la piedad. El diccionario Teller dice mantenerse apartado de la sociedad, evitar a uno. Bueno, es que tiene varias aplicaciones, hay que aplicarlo en el contexto que lo tenemos. Podríamos entender como evítalo. Entonces, ¿podemos evitar a la gente? Y si evitamos a cierta gente, ¿somos faltas de amor? No. ¿O cuándo podemos o no evitar a la gente? Porque también si yo estoy hablando de amor y empiezo a hablar de evitar, me van a criticar, ¿no?
Porque van a decir, ay, tú seleccionas a tus amistades. ¿Y es correcto seleccionar amistades? Sí. Sí es correcto seleccionar. O sea, yo no estoy diciendo que como tal tengas que odiar o como tal tengas que tener enemigos, no. Pero hay situaciones en las que no te conviene estar cerca de ciertas personas. Ajá. Y esas personas no te edifican, esas personas no te bendicen, y no porque las utilices, sino porque es algo mutuo y no te ayudan en tu comunión con Dios. Entonces no las necesitas cerca. Al contrario, apártate. Hay personas que te mueven al chisme, que te mueven a la queja. Otra vez el ejemplo, siempre se están quejando del pastor o de las actividades de la iglesia, y si tú siempre te estás juntando con ellos, vas a terminar haciendo lo mismo. Vas a hacer las cosas de mala gana, quejándote, murmurando, no vas a estar de acuerdo con lo que te diga el pastor, vas a estar siempre en contra de las autoridades. ¿Por qué? Porque esas son las amistades con las que te has rodeado. Y si tú llegaste bien contenta a la iglesia y ni cuenta te habías dado de tal cosa, ¿no? De tal cosa que pasó, que a lo mejor sí está mal, pero no te diste cuenta, llega aquel quejumbroso de siempre y te va a decir, uy, ¿ya te diste cuenta? El pastor ni hizo esto, o el pastor aquel, y ya vas a empezar tú, en vez de ver las cosas de una manera correcta, ya vas a empezar a tener... Es un dardo de fuego, ¿no? Es un dardo de fuego. Así es, y ya te ataca y tú, ese entusiasmo, ese buen ánimo que tú tenías, esas ganas de hacer todo para la gloria de Dios, se vienen para abajo. Entonces, y sí tenemos que defendernos cuando algo así pasa, porque si de repente llegas y alguien te dice, uy, no, pues ahora el pastor dijo eso. Y tú, y tienes que poner tu arma, ¿no? No, para la gloria del Señor. No importa que el pastor haya dicho eso. No importa si se equivocó, es un hombre, entiendo que se equivoca, no importa, ¿no? O sea, yo lo voy a hacer para la gloria del Señor. Pero bueno, cuando tenemos esos que causan división como amigos, pues vamos a terminar siendo también de los que causan división, porque vamos a ser contaminados y a contaminar a otros. Dice la Nueva Biblia Vida. No, la Nueva Biblia Las Américas. Les ruego, hermanos, que me quedo así, ¿es así? Nueva Biblia Las Américas, ¿sí, verdad? Nueva Biblia Las Américas. Les ruego, hermanos, que vigilen, fíjense aquí como dice, vigilen a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas que ustedes aprendieron y que se aparten de ellos. Luego la traducción viviente dice, y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. O sea, aquí tal cual no es como que todos me caen gordos y todos tienen que ser perfectos para que sean mis amigos. O sea, nada que ver. Aquí el punto es que esos de los que nos vamos a apartar realmente son gente peligrosa. Y nos tenemos que apartar de ellos. Si no, imagínense, no nos juntamos con nadie, ni conmigo misma, ¿no? O sea, yo misma me soy tropiezo para mí misma, ¿no? No, o sea, es gente realmente utilizada por el diablo, por la cual nos tenemos que apartar de ellos. Luego vámonos al 18. Dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, dice, apártense, pero aquí nos está diciendo de qué clase de personas, ¿no? O sea, el resultado es que causan división. Pero, ¿cómo son las características de estas personas? Mira, dice que no son siervos de Dios, primero. Bueno, ahorita vemos esto. Dice, tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra sirven fue la misma que usó Pablo cuando él se presentó. Él dijo, Pablo, siervo de Jesucristo. Acuérdense que eso era esclavo voluntario de Jesucristo. Entonces, estas personas no son siervos de nuestro Señor. Eso también quiere decir que no son hijos de Dios, hermanas. Porque un hijo de Dios es siervo de Jesucristo. Entonces, estas no son hijos de Dios. Una característica de las personas que nos tenemos que alejar, no son hijos de Dios. Ah, pero aquí hay algo importante. Entonces, ¿no me junto con nadie de la calle porque no son hijos de Dios? ¿O qué más tiene que tener? O sea, no son hijos de Dios, pero además están infiltrados en la iglesia. O sea, yo puedo ser a mi amiga, la señora enfrente de atrás, ¿no? Mi amiga, me cae re bien, ¿no? Y todo. Y ella no es hija de Dios. Y no es sierva de Dios. Pero como tal, ella no está infiltrada en la iglesia causando daño, ¿no? O sea, hay que entender, de los que me tengo que apartar son de los que se dicen ser cristianos.
y no lo son. Y que hay una necedad, ¿no? Decía Judas que, no, fue Pablo, ¿no? El que dijo que no es que no nos juntemos con todos los incrédulos, sino con aquellos que dicen, pero se comportan de una manera que no honra a Dios, porque eso hace más daño que el propio incrédulo. O sea, porque con el incrédulo yo ya sé que él no cree. Lo que diga y lo que haga, no pasa nada. Pero con aquel que se está reuniendo en la iglesia, a veces hasta tienen cargos y ni siquiera son hijos. Bueno, eso pasa en cualquier lado. Hasta puede ser hasta el propio pastor, que ni hijo de Dios sea. Nosotras por eso tenemos que ser muy observadoras y darnos cuenta, sobre todo cuando andas en busca de iglesia. Sé observadora y date cuenta si el pastor realmente es hijo de Dios. Si no es hijo de Dios, salte de ahí, huye de ahí, porque ese no es lugar correcto para que tú te reúnas. No solamente porque diga iglesia cristiana, ya es cristiana. Puede ser cristiana de nombre, pero pueden haber puros hijos del diablo adentro. Entonces aquí hay que tener cuidado. Dice, la primera característica es que no es hijo de Dios y por lo tanto no sirve a Dios. No sirve a Dios, sino que se sirve a sí mismo. Cuando dice que sirve a sus propios vientres, es que se sirve para satisfacerse. En todo sentido. Se satisface físicamente, ¿no? Comiendo. Él con que coma bien, con que vista bien, con que viva bien, pero también espiritualmente. Con que me halaguen, con que me reciba yo la gloria. Se sirve a sí mismo hasta sexualmente, hermanas. O sea, muchos llegan a ser líderes de iglesias con tal de abusar y seducir de las mujeres. Entonces estos no son siervos de Dios. Y estos, obvio, corre, huye de ahí, ¿no? Por ejemplo, alguien de la luz del mundo que estuviera leyendo eso, huye, porque tu líder es un depravado seductor, ¿no? Pero bueno, sí hay gente que gracias a Dios ha encontrado la verdad, ¿no? Y dice que con sus suaves palabras, pero vamos a ver cómo que suaves palabras. Suaves palabras dice hablar, pero fíjense, a mí me llama mucho la atención porque dice hablar sensatamente, es decir, plausibilidad. Esto quiere decir algo admisible o digno de ser tenido en consideración. O sea, su manera de hablar hasta te hace pensar, bueno, pues como que no se oye tan mal lo que dice. Ayer les digo que por la noticia de Jesús Adrián Romero que me dijo mi esposo, digo, pues yo ni enterada de que tenía una iglesia. Entonces puso muchos ahí que empiezan a poner comentarios, ¿no? Y en uno de los comentarios salió un cacho de prédica que él dio acerca del Halloween. Si ustedes la escuchan sin tener conocimiento bíblico, ustedes podrían decir, pues es razonable lo que dice, ¿no? Porque él dice, ¿por qué ustedes se espantan de todo? ¿Por qué no aprovechan? Es un día maravilloso para recibir visitas en casa. Porque viene la gente extraña que no vendría, viene a pedirte dulces a tu casa. Y tú, vas a salir con que eso no, eso es del diablo. O sea, nadie, y así empezó, ¿no? Nadie en su sano juicio, se pone a adorar a los demonios en Halloween. Todos salen y piden, dulces, algo inofensivo, y él dijo, mi esposa y yo nos propusimos nunca negarles esta bonita tradición a nuestros hijos. Y entonces si él te la está plantando así, y que aparte te mezcla versículos, ¿no? Hay de que la Biblia nunca prohíbe que tú hagas estas cosas como el Halloween. Al contrario, la iglesia antigua fue muy valiente y redimió, porque le hicieron el Día de los Santos, ¿no? Y redimió esta fecha. Podemos redimirla también. Entonces tú la escuchas. Si no tienes conocimiento en Cristo, ¿qué dices? Buen comentario, muy sensato, ¿eh? Oye, este muchacho como que sí tiene sabiduría. Sus comentarios y sus argumentos te van a parecer sensatos. Y te va a parecer, cuando ya empiezas a caer en el punto donde los mandamientos de Dios te parecen religiosos y te parecen fanáticos. O exagerados. Exagerados. Pero los argumentos que te da el mundo te parecen más sensatos, entonces algo está pasando contigo. Pero empieza a ver ridículos los mandamientos de Dios, que es santifícate, apártate de las cosas que hay en el mundo. Decía, tan fácil como hay un mandamiento que dice Pablo a los Efesios cuando dice que las cosas que ellos hacen en lo oculto nosotros ni siquiera las mencionemos. Que en lugar de practicar las cosas que se hacen en las tinieblas, nosotros las reprendamos. Le digo, ¿de qué se habla?
adulterio, fornicación, asesinatos, los corridos de que hablan, ¿no? Sensualidad, todo esto habla las canciones. Enojo. Hay una canción que dice siempre Abraham, yo creo que ha dado comprendido, es viejísima, que dice mátala, mátala, mátala. Así. Y dice Abraham, mamá, ¿sabe lo que dice? Le digo, bueno, yo la verdad que no le había puesto atención a la canción, ¿no? Pero como la ponen luego muy seguido, dice, mátala. Pues sí, te está incitando. Y está comprobadísimo que la música tiene un poder sobre ti. O la canción descarada que le acepta que le fue infiel, pero pues le dice, ay, pues, me cuenta, ¿no? Tú sígueme. Ese es el tema. Entonces hay pecado, ¿no? Sí. Y dice la palabra de Dios que aún lo que ellos hacen, nosotros ni siquiera lo pronunciemos. Entonces, pero les digo, ya cuando tus argumentos empiezan a ser más fuertes que la palabra de Dios, entonces algo está fallando. O no te has sido 100% convencida, o tal vez alguien ya te contaminó. Porque ahora no es solo que tengamos una amistad así, ahora el internet te contamina un montón. Con todos esos videos que salen y esos que cristianos y dando opiniones humanas donde no hay palabra de Dios. Todo eso son doctrinas infiltradas que lo que quieren es dañar la verdadera fe. Entonces ahí dice, ten cuidado porque estos que no son hijos de Dios, estos que no sirven a Dios, sino que se sirven a sí mismos, van a tener una forma muy elocuente de hablar. Sus argumentos te van a parecer buenos, pero no es palabra de Dios. Y te van a destruir. Y siempre les he dicho, la palabra de Dios da vida. Y lo que no es palabra de Dios, da muerte. ¿No? Entonces, dice, palabra bien agradable, aparte de todo me gustan sus argumentos, porque pues cómo no me va a gustar, y si me disfrazo y salgo al Halloween, me gustan sus argumentos, me agradan, ¿no? O sea, está bueno, entonces puedo seguir siendo cristiana y seguir participando del mundo, qué padre, soy salva, pero no dejo de darle vuela a la hilacha, ¿no? O sea, pero no es así, alimentando, dándole gusto, ¿no? Tengo deseo de esto, pero es como decir, no quiero estar sana, pero no quiero dejar de comer todo lo que me gusta comer, ¿no? O sea, que los tacos, que los tamales, que las tortas, que el pastel, ¿no? O sea, todo esto, o sea, pero no quiero que se me suba la glucosa, ni que se me suba el colesterol, pero no quiero sacrificar esto. No se puede. Claro. O sea, cuando yo estoy consumiendo eso, yo estoy consciente, y más cuando ya estamos grandecitas, estamos conscientes, híjoles, a ver cuánto se me sube el colesterol con esto, ¿no? Estamos conscientes. De una forma, es en tu vida espiritual. O sea, cuando tú estás consumiendo lo que tu carne pide, va a dañar tu vida espiritual. Te vas a enfermar. Y bueno, si eres hija de Dios, pues te enfermas y el Señor te corrige y sanas. Si no eres hija de Dios, te enfermas y mueres. Entonces, hay que tener cuidado con esos deseos que sí estamos consintiendo, esos gustitos que sí nos estamos dejando, ¿no? Luego dice el diccionario ayer, hablando con justicia, fíjense, parece que hasta es justo lo que habla, ¿no? Dice, el discurso fluido y plausible que simula bondad. Hasta parecen, ay, qué padre, o sea, ahorita decía, ¿no? Jesús Adrián Romero, pensándolo bien, él sí ama a la gente, porque él sí se preocupa por los que salen a pedir calaverita. Y ya nos engañamos, ¿no? No, porque ¿sabes qué provocó? Que todos los que lo escuchaban, porque en el cachito que escuché al final le aplauden. ¿Sabes qué está pasando con todas esas almas? No hay amor. Él los está destruyendo. Muchos de ellos ni siquiera son cristianos, no tienen vida eterna y están muy a gusto yendo a su iglesia y escuchando un montón de tonterías, la verdad. Entonces no hay amor. Hay más amor dice la palabra de Dios, hay más amor en una verdad que duele, ¿no? Entonces, mejor conocer la verdad. Me duele que me digas esto, que estoy en pecado, me lastima, pero me va a traer vida, porque voy a dejar ese pecado. Bueno, entonces dice, lisonjas, ya sabemos que es lisonjas, pero lo volví a repetir, dice, hablar bien, es decir, elegancia del lenguaje. Y fíjense, ¿a ustedes las han lisonjeado? ¿Sí? Oh, es un montón. ¿No te han lisonjeado? No entendí qué era. Es decirte muchos halagos, pero de una manera hipócrita, para sacar ventaja de ti. Y uno, a veces te das cuenta, a veces, ¿no? Ya cuando dices, uy, con razón me echaba tantas flores y quería sacar ventaja de mí. Eso es lo que hacen las personas falsas.
Por ejemplo, ¿qué haría un falso pastor, ¿no? Llegar con una congregación y él tiene una doble intención. Quiere quedarse con la gloria, pero también quiere quedarse con tu dinero. Y entonces, ¿cómo le haría para hacer que tú sueltes el dinero, no? Te halagaría. Aun aunque tú estuvieras en pecado, él te apoyaría. No, no pasa nada. Por ejemplo, pudimos ver, ¿no? Casos de que ponían líderes que estaban con una vida espiritual dudosa, o sea, y les decía, yo también vi casos donde las personas que ponen de líderes ni siquiera estaban bien espiritualmente, pero eran gente de dinero. Y claro, yo te pongo de líder, te hago creer que tú estás bien en tu relación con Cristo, porque tú ya hasta eres líder, ya hasta tienes ministerio, pero ¿qué es lo que estoy buscando de ti? Tu dinero, ¿no? Entonces, cuando esa persona que quiere sentirse cristiana, pues la hacen sentir cristiana, pues entonces sin problema doy, ¿no? Pero hay una doble intención. Puede ser el dinero, puede ser otra cosa, puede ser incluso el ejemplo que les ponía del jovencito seduciendo a la jovencita. Y a lo mejor hasta ni le parezca tan bonita. A lo mejor hasta diga, pues yo lo único que quiero es, ya sabes qué, sí, ¿no? Pero pues la voy a elogiar, le voy a decir, me voy a casar contigo, tú y yo vamos a ser felices toda la vida, hasta que consigue lo que andaba buscando. Consiguiendo lo que andaba buscando ya. Como lo que hacen los... Pero ¿qué son estas? Son lisonjas. Una lisonja es una palabra inflada. Al decir esto es que va hueca. O sea, la palabra está muy bonita, pero por dentro no hay nada. Te puede decir que te ama, que eres su amiga, que le caes muy bien. Muchas, muchas palabras infladas solamente. Porque por dentro están vacías. Entonces, normalmente, cuando una persona es falsa, te va a elogiar mucho. De hecho, cuando hay verdaderas amigas, ni siquiera se elogian tanto. O sea, cuando hay una verdadera amistad, ni siquiera sientes la necesidad de tener que elogiar tanto a tu amiga. Porque tú la amas, tú la quieres así tal cual es y ya. Pero cuando alguien tiene una doble intención y quiere sacar un beneficio de ti, pues claro que va a buscar la forma de sacar una ventaja de ti. Sea cual sea. Sea que le hagas un favor, sea que en la escuela siempre le pases las tareas. O sea cual sea, quieres sacar una ventaja de ti y entonces ¿qué va a decir? Tú eres muy inteligente, tú eres muy bonita, tú me caes muy bien, yo te quiero mucho, y ahora son muy dadas, ¿no? Amiguita, ay no, qué linda, te ves hermosa, preciosa. Y tú dices, mucha lisonja, ¿no? No es como que jamás te pueda decir, ¡ay, qué bien te ves, Laurita, hoy! O sea, tampoco es como que jamás te lo pueda decir, ¿no? Pero es que normalmente esa clase de personas se basa en la apariencia. Y cuando tú ves que alguien echa demasiadas flores, dices, algo no me cuadra. Sí. Hay que tener mucho cuidado con esa persona que chulea tanto. No, yo creo que nosotros lo hemos visto, ¿no? No necesitamos chulearnos tanto y saber que contamos la una con la otra, aún en las oraciones, aún hasta, ven, ayúdame esto, y lo hacemos. Sin necesidad de que, oye, cuentes conmigo, ¿eh? Yo soy tu amiga, ¿eh? Siempre, ¿eh? Tú y yo para... Dices, y luego llega el momento de la necesidad y te desapareces, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son lisonjas. Dice ahí, fíjate, dice elogio, es decir, reverentemente adoración, pero dice religiosamente bendición, alabanzas, suaves palabras, hablar bien fingidamente. Acuérdense que hay que ubicar la palabra en donde se encuentra el contexto. Por ejemplo, nosotros podemos elogiar a Dios y no serían demasiados elogios para Dios porque Él merece todo el elogio del mundo. Nosotros sí podemos decirle, eres santo, eres Dios del universo, tú me creaste, y no hablar fingidamente porque Él se lo merece. Aquí la cuestión es que yo no me merezco tanto elogio. Y como, ¿por qué me lo estás dando? Aquí es esa la cuestión. Luego dice el diccionario Teller, buen discurso, lenguaje pulido incluso, ¿no? ¿Qué pasa cuando pules algo? Queda brilloso. Le echas empeño, ¿no? Cuando dicen, púleme bien ese coche, ¿no? Dale, hasta que quede bien brilloso. Así es, estas personas buscan mucho en su palabrería hasta que caigas. Entonces, van a buscar, es hipocresía, en otras palabras, o sea, van a buscar de qué forma, hasta hacerte caer. Porque es un elogio, pero con doble intención, con la intención de tener un beneficio, ¿no? De obtener un beneficio tuyo. Dice, en mal sentido, un lenguaje ingeniosamente adaptado para cautivar al oyente. En el diccionario Mons dice, en algunos contextos, el elogio excesivo
inapropiado. Dice adulación, entrega de regalos. También incluso hasta tanto regalo. También está medio... Yo me acuerdo que en la secundaria había una compañera, yo en aquel entonces decía mi amiguita, ¿verdad? Pero había una compañera que me daba un montón de regalos. Para mí era así como, pues wow, ¿no? Nadie me había dado tantos regalos, pero ya después cuando ya vas creciendo dices, bueno, ¿y esta por qué me daba tantos regalos? Pero de verdad, que me traía que si las flores. Una vez me trajo un ramo de flores, así, pues yo estaba bien chamaca, yo pues dije, ay, qué bonita mi amiga. No, o sea, qué intenciones tenía, hermanos. Lo que sí supe después que hablaba feo de mí. Pero no sé qué intenciones tenía. Pero me traía chocolates, y me ponía, tú y yo somos amigas por siempre. Y realmente yo no tenía mucho tiempo de conocerla. Tenía otras amigas ya de mucho más tiempo que no hacían nada de eso. Y ella sí. Entonces, luego a veces me acuerdo mucho eso, ¿no? Es excesivo y es inapropiado. No es correcto. O sea, una cosa es que de repente en tu cumpleaños o ahora, no sé, porque festejas el Día del Amor y la Amistad, tú eres mi amiga y te lo doy. Pero a cada rato hay una doble intención. Algo está buscando, algo quiere sacar de ti y pues hay que tener cuidado. Y aquí el punto es que hay dos culpables. El primero es aquel que está elogiando falsamente, pero también tú eres culpable. Porque a ti te gusta recibir todos esos elogios. A ti te gusta que te endulcen el oído. En lugar de estar a las vivas así como que... Porque acuérdate que estas son características que Pablo está diciendo que cuando veas que una persona es así, que se te prendan los focos rojos. Está diciendo, cuando veas que una persona tiene palabras como muy... que contradicen la palabra, pero hasta como que pareciera que tiene razón. Y aparte se la pasa elogiándote, dices, ¿qué? O sea... ¿qué está pasando aquí, no? Y dice Pablo, pon atención, toma nota, porque pudiese ser que no es hijo de Dios. Y pudiese ser que esté causando divisiones y te esté poniendo una trampa para que tú caigas, ¿no? Entonces tengamos cuidado. También dice que con sus lisonjas engañan, ya me apuro, engañan es seducir completamente o estafar. ¿Qué es lo que quieren? Pues quieren obtener algo. De todos esos elogios, eso quieren obtener. Y dice que engañan a los de corazón ingenuo. Fíjense, ingenuo es no malo, es decir, objetivamente inocente o subjetivamente que no sospecha. O sea, mientras te están elogiando y mientras te están, por ejemplo, les decía otra vez de lo de José Dan Romero, la gente de ahí no sospecha que el diablo es quien los está llevando al infierno. Ajá. Y escuchan inocentemente, aparentemente, ¿verdad? Porque también son culpables de no leer la Biblia y de no informarse directamente de Dios, de lo que Dios quiere para sus vidas, y dejarse llevar ahorita como por videos, por predicaciones, por lo que pasa, por opiniones de algunos que opinan ahí en el celular y ni quien les pregunta, ¿no? Y están ahí opinando, y si nosotros lo único que vemos es eso y con eso sentimos que ya comí de la palabra de Dios, somos culpables, no somos inocentes. Luego dice el diccionario Teller, sin malicia ni fraude, inofensivo, libre de culpa, no temer el mal de los demás, no desconfiar de nadie, pero me gusta cómo le dice el diccionario Mons, desprevenido. Y Pablo dice, ustedes no tienen que estar desprevenidos. Ustedes deben de saber que incluso cuando se encuentren en una muy buena época en su cristianismo, aguas, porque en cualquier momento llega el ataque del diablo. Abusados. Nunca estén, también en la Biblia nos cuenta historias de pueblos que ellos estaban tranquilos, no cuidaban nada porque nunca se imaginaban que fuera a llegar el enemigo a atacarlos. Cuando llegaba el enemigo los destruía y acababa con ese pueblo. ¿Por qué? Porque ellos no tenían muros que los rodearan y los protegieran, no tenían gente vigilando por si acaso, no porque estuvieran en guerra, tienen que estar vigilando cualquier cosa, si estamos en paz, pero de todas maneras, vigilo por si a alguno ahí se le ocurre atacarme. Y nosotros tenemos que estar en esa misma actitud. A lo mejor te encuentras hoy en un momento en tu cristianismo que te sientes bien, te sientes fuerte, te sientes en comunión con Dios, estás congregándote y estás muy bien en comunión con los hermanos. Aguas, porque te puede agarrar desprevenido. Y cuando menos te das cuenta, bueno, ¿y en qué momento caí en este pecado? ¿En qué momento pude creer en esta mentira, en esta falsa doctrina? Aguas,
Entonces debemos siempre, 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 por eso dice que no podemos salir sin armadura. Ponte tu armadura cuando vas a salir. A lo mejor ese día, digamos que no tuviste ninguna batalla espiritual, digamos que eso está medio raro. Entonces a lo mejor estoy todo tranquilo. No, todo bien, no me sentí atacada, muy bien, todo bien. Qué bueno, pero llevabas tu armadura por si las dudas. Entonces eso es diario, ponte tu armadura para que cuando en el momento menos imaginado Satanás te envía un dardo, tú estás protegido. Entonces por eso no debemos de ser desprevenidas. Luego dice en la Nueva Biblia Vida, esos maestros no están trabajando para Cristo nuestro Señor, sino para su propio beneficio. Le hablan a la gente con palabras bonitas y engañan fácilmente a los ingenuos. Nueva Traducción Viviente, tales personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sirven a sus propios intereses con palabras suaves y halagos y engañan a la gente inocente. Vámonos al 19, dice, porque su obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Lo que les decía, o sea, está bien padre, la iglesia creció, ni siquiera había llegado Pablo y la iglesia ya era grande. O sea, dices, wow, o sea, hay fruto, se está sembrando la palabra, lo están haciendo bien y por eso dice, me gozo, o sea, tengo alegría porque su obediencia, fíjense, obediencia, esto ya lo hemos visto, escucharon con atención, acataron y se sometieron a la voluntad de Dios, no de un hombre, a la voluntad de Dios. Dios dice que es pecado matar y ustedes no mataron. Dios dice que es pecado robar y ustedes dejaron de robar, si es que robaban, ¿no? O adulteraban y dejaron de adulterar. Se sometieron y acataron las reglas de Dios. Si tú estás descubriendo que hoy que Dios te dice eso que haces es pecado, la actitud correcta de un hijo de Dios es obedecer y acatar. Aunque duele, aunque no es fácil, ok, Señor, me acabo de dar cuenta que tú dijiste que esto es pecado, pero ayúdame, yo quiero obedecerte, yo quiero ser tu hija, y el Señor te ayuda, siempre lo hace. Dice el cumplimiento, una obediencia prestada a los consejos de alguien, obediencia, ahí lo escribí mal, ahí quién sé qué puse, ¿no? Demostrar obediencia, órale, no está mal escrito, es obediencia demostrada al observar los requisitos del cristianismo. Entonces un cristiano de naturaleza es obediente, un hijo del diablo de naturaleza es desobediente. Entonces dice que nosotros, bueno, en el caso de los romanos eran obedientes a tal punto que ya todas las iglesias ya lo sabían, que los romanos, por eso les digo, esta carta no fue de regaño, porque luego dicen, es que los regañaba por lo que decía. No, la carta fue como que hablando en general les hablo de esto, pero yo los felicito, porque ustedes han sido muy obedientes. Dice, pero aguas, porque Satanás viene con todo, abusados. Eran una iglesia obviamente, no sé si pudiera decir nueva o relativamente nueva, y estaban gozando de lo máximo. Decía también Chuy Olivares que él cuando reconoció a Cristo hasta sentía que Satanás era también su hermano y quería, dice, está uno tan ingenuo que dice, amo hasta al diablo, ¿no? Hasta siento que le puedo compartir y se arrepiente, ¿no? O sea, de esos pensamientos ingenuos que a veces tenemos. No, sí hay que tener cuidado. No toda la gente te conviene. No te acerques a todas las personas. Ten cuidado. Y hay personas que son muy peligrosas. Como Judas. Él siempre fue instrumento de Satanás. Así hay gente hoy en día que toda la vida va a ser instrumento de Satanás. No, porque muchos, por ejemplo, chicas se casan. Le comparto y conoce a Cristo. ¿Y tú cómo sabes que ese no va a ser inconverso durante toda su vida y va a ser hijo del diablo durante toda su vida y jamás se va a convertir? No lo sabes. Entonces no te cases. Aprovechando. Entonces, aprovechando les digo. Entonces, no, o sea, hay gente que así es, Dios ya lo sabe, jamás se va a convertir y siempre van a ser usadas por el diablo. Entonces, no busques su amistad, no busques estar cerca de esas personas, al contrario, sé sabia. Pero y hay que apártate. discernir quién. No, Claro, hay que discernir. Y sobre todo aquellos que se disfrazan de cristianos, les digo, son los peores. Los que se disfrazan de cristianos, dice también en Judas que se meten a las casas seduciendo a las mujeres, dejándolas embarazadas. O sea, y de verdad hay casos así, yo conozco un caso así. Seducen el nombre de Jesús
y va y tiene relaciones sexuales con una, con otra y apoyado ahí, hasta por la mujer, ¿no? Pero entonces está muy feo. Está muy feo. Entonces dice, sea notorio, me gozo de ustedes, pero... no, espérenme. La obediencia es notoria, así que me gozo de ustedes, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios, ahí habla de inteligencia. Sean inteligentes para hacer cosas buenas, no sean inteligentes, porque hay gente que es inteligente, pero para lo malo. Pero ustedes sean inteligentes para lo bueno. Y dice, e ingenuos. Aquí, fíjense, vean esta, que es aqueraios. Acacos es Eso. anterior. Tú, léela. Acacos. Y ese es aqueraios. Aquerai. Ay, quién sabe, está muy difícil. Y la anterior, aquí se las voy a poner. La voy a buscar, espérenme. Acacos, o sea, son palabras diferentes. Fíjense, estos ingenuos son los que son engañados. De esta raíz. Ajá. Son los que están desprevenidos. Pero no nos está diciendo, bueno, ¿nos prevenimos o no? Pero no está diciendo lo mismo. Aquí la cuestión es la traducción. Está diciendo que nosotros debemos ser sin mezcla. ¿Vean cómo se traduce diferente? El otro era un desprevenido. Y es que no está mezclado. O sea que es puro. Él quiere que no nos mezclemos con la malicia. Acuérdense que lo tibio Dios lo vomita. Entonces nosotros no podemos mezclarnos con el mundo. Y no me refiero a la gente, me refiero a sus costumbres. Tú no puedes mezclarte. Bueno, el domingo voy a la iglesia y canto alabanzas. Entre semana voy a las fiestas, me emborracho y canto canciones mundanas. Te estarías mezclando. Y ya no serías pura. Y Dios quiere que seamos puras. O en la iglesia, Dios te bendiga. En la casa o en el trabajo, maldiciones con mi boca. Hablando groserías. Dice el Señor, ¿cómo puede salir agua dulce y agua amarga de una misma fuente? Eso no es posible. Eso jamás se ha visto. Entonces, si tú sacas agua amarga, es que eres fuente amarga. Pero si de tu boca siempre sale agua dulce, eres fuente dulce, ¿no? Entonces, debemos ser sin mezcla, sencillas, dice Teller, puro, como en los vinos o los metales, de la mente sin mezcla, o sea, desde tus pensamientos. La mezcla no es fingida, la mezcla está pasando aquí, ¿no? Sin mezcla de maldad, libre de engaño y simple. Entonces Pablo nos está diciendo que seamos inocentes en cuanto a las cosas malas. No te mezcles con el pecado, no te mezcles con la gente incluso que acostumbra a burlarse de Dios. Tú no hagas eso. La Nueva Traducción Viviente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. La palabra hispanoamericana. La respuesta de ustedes a la fe ha llegado al conocimiento de todos y esto me alegra. Quiero, sin embargo, que sean sagaces para hacer el bien y limpios frente al mal. Ajá. O sea, ahorita hay gente que sabe hacer mal de todo tipo. Nosotros, hasta hay muchos que dicen, cuentan chistes de doble sentido y muchas veces nosotros ni los entendemos, así de, ay, ¿no lo entendiste? No, la verdad que no. Y ni quiero entender, ¿no? Hasta me da pena de los que sí entienden. Así que no me lo expliques porque ni lo quiero entender. Luego, traducción lenguaje actual. Todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Ahí es donde podríamos hablar, por ejemplo, un poco de las películas de terror. ¿Es correcto que un cristiano vea películas de terror? No. ¿Por qué? ¿Dónde dice la Biblia que no? Porque vienen cosas muy Porque si nos está diciendo que no nos mezclemos con el mal en las películas de terror, hasta nos enseñan cómo matar, cómo hacerle daño al otro, ¿no? Muchos asesinos han tomado sus ideas de ahí, ¿no? Entonces, aguas, ¿no? Y hasta el espíritu te dice, ¿qué estás viendo? Ay, perdón, ya no lo voy a ver. Eso es cuando el espíritu te habla, ¿no? Y el 20 dice, y el Dios de paz, aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Aquí me impacta porque, bueno, dice que va a aplastar a Satanás, aplastarlo. ¿Y qué es aplastarlo? Dice triturarlo completamente, es decir, despedazar literal o figuradamente. O sea, ten cuidado porque Satanás en cualquier momento viene y te ataca.
Pero ten alivio y ten paz porque eso no va a ser para siempre. Un día Satanás será aplastado. Y cuando Satanás sea aplastado, ¿qué crees? Ya no va a haber nada que nos ponga en riesgo. Ya se acabó. Ya, imagínate, o sea, imagínate una situación donde ya no tienes que luchar contra tus propios sentimientos pecaminosos, ya no tienes que luchar contra las malas intenciones de los de afuera, porque todo es un ambiente perfecto. Ya no te vas a tener que cuidar de nadie porque ya no hay mal. ¿Te imaginas que pudieras, había antes, ¿no? Así pueblos que podían dormir hasta con las puertas abiertas y tenían calor o algo porque nadie se les metía. Si les dejaban sus coches abiertos, sus bicis afuera. Ahorita es eso. No. A ver quién se atreve a no echarle doble llave, candado y cadena a su puerta para que no se meta nadie, ¿no? Y si se te olvidó acaso la bicicleta en algún lado, ¿qué pasó, Ale? Ya chafiaste, ¿no? Si no, no se queda años y años y años ahí en la... ¿Te imaginas que regresaras un año después y ahí está la bici? Siquiera. ¿No? Porque no es mía, no me la llevo, ¿no? ¿Te imaginas? Los japoneses utilizando los Sí, asiáticos. ellos sí. Ah, pero hacen otras cosas. Ah, claro. Pero bueno, Estamos en contra. ajá, y dice sí, exactamente, entonces, va a haber un tiempo donde no te vas a tener que cuidar de nadie, porque Satanás, el autor del pecado, será destruido, aplastado, dice, cascar, desmenuzar, estropear, hacer pedazos, quebrantar, quebrar. El Teller dice, romperse en pedazos, temblar, pisotear, poner a Satanás bajo los pies y como conquistador pisotearlo, desgarrar el cuerpo y destrozar la fuerza, o sea, se le acabará su fuerza. Ahorita es fuerte, sí es muy fuerte, tanto que hace tropezar a la iglesia, y eso es fuerte, pero un día dejará de ser fuerte. El diccionario Mons dice destruir, estar roto o magullar. Y fíjense, dice que lo aplastará en breve. En breve dice que es un espacio breve de tiempo, deprisa, pronto, con rapidez, inmediatamente, o sea, y podríamos decir, ay, pues ya han pasado no sé cuántos años y el Satanás sigue ahí, ¿no? Pero esto también habla de que es algo que no le va a costar trabajo a Satanás. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Apocalipsis? Sí. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la destrucción de Satanás? De hecho, incluso, no sé si ustedes recuerdan, es solo con una orden, que el diablo es arrojado al infierno. O sea, no es una batalla que le va a costar trabajo a Dios y va a tardar en someterlo, ¿no? Porque Satanás se resiste, no. En cuanto el Señor ya llegue el tiempo, o sea, esto de en breve no significa que ya va a ser ya, sino más bien en breve significa que cuando el Señor decida, así, en un segundo, Él va a desaparecer, va Con nuestra vida. a ser desmenuzado. Él ordena Exacto. nuestra vida. Así, de la misma manera, cuando él habla del juicio, incluso del juicio de la ramera, el juicio del el anticristo y todo, si ustedes se fijan, solamente dice que es la voz de Dios la que sale de su boca y ellos caen muertos. Entonces, por eso cuando dice en breve, no entendamos que podríamos decir, ya te tardaste, o sea, ya te tardaste. No se refiere a eso, se refiere a que cuando ya lo haga va a ser inmediatamente, instantáneamente, así. No va a luchar, no le va a costar trabajo, lo va a hacer rápido. Ajá. Y dice, bueno, aquí fíjense que les decía, me voy a regresar tantito, dice, aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. ¿Se dan cuenta de este detalle? ¿Bajo los pies de quién? De Cristo. No, lean bien. A ver, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros. Ah, los de nosotros. La iglesia. ¿Ya se dieron cuenta de la posición que nos da Dios estando en Él? De autoridad. Ajá, Nos da autoridad. ajá. ¿Ya se dieron cuenta de eso? O sea, por eso cuando nos acusan de que somos unos espantados y que obedecemos a Dios por miedo, en realidad, ¿te das cuenta de la posición que nos da Dios? O sea, yo no fumo porque le tenga miedo ni siquiera a la enfermedad. O sea, yo entiendo mi lugar que me ha dado Dios. Y yo no me voy a someter bajo nadie. Si Dios mismo me da la autoridad. Acuérdense de Efesios. Él somete todas las cosas y pone por cabeza a la iglesia. O sea, nosotros, después de no ser nada, después de ser polvo, después de ser basura, después de, como dice la palabra, éramos lo vil y lo menospreciado. Nadie daba ni un peso por nosotras en la vida pecaminosa. Eso somos. Y una mujer y un hombre en el pecado se envilece.
Y cada vez está peor y peor y peor. Vean a los hombres poderosos. Ellos son capaces de hacer cualquier vileza con tal de tener dinero, con tal de tener poder, ¿no? Son viles. Pero vean cómo a nosotros Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha dado dignidad. Por eso ahora las chicas no tienen que caer a los encantos de cualquier lobo que ande por allí. Ellas tienen dignidad, autoridad, y Dios les ha dado un lugar alto, como para que se anden quedando con cualquier mono. No, porque Dios les ha dado esa autoridad y esa posición. Entonces también nosotras, ante el pecado, tenemos autoridad. Satanás viene con todo a atacarnos, pero Dios puso a Satanás bajo nuestros pies, no nosotros, porque también hay doctrinas de que pisotean al chamuco y no sé qué tanto. No, Judas nos enseñó que no estaba bien eso. Pero Pablo sí nos dice, pero entiendan ustedes que ustedes, incluso espiritualmente hablando, están por encima del mismo diablo. ¿Sí saben eso? Que el diablo no tiene más poder que nosotros. Cuando los envió a los discípulos inexpertos, ni siquiera eran maduros y experimentados, llegaron bien contentos porque decían, oye, hasta los demonios se nos someten. Sí, aunque esa no era la causa de la alegría, pero sí, tienen razón, hasta los demonios se someten. Entonces, los demonios son siervos del diablo. Entonces, nosotras tenemos autoridad sobre las artimañas del diablo. Aunque quiera venir, por eso nosotros tomamos nota, checamos, este es un instrumento del diablo. Me apartaré de él porque no va a venir a desunir lo que Dios ya hizo en mi vida. Entonces dice, aplastará en breve a Satanás bajo sus pies, y termina aquí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Claro, recuerda que esto de que Satanás esté bajo mis pies no es porque yo sea muy buena, porque yo ya no peque, no, es por gracia. Por eso lo recuerda, y no termina la carta ahí. Sí les dije breve, ¿verdad? Luego la Biblia del Jubileo dice, y el Dios de paz quebrante preso a Satanás debajo de sus pies. La gracia del Señor nuestro, la gracia del Señor nuestro Jesucristo, sí dice así, ¿verdad? Sí. Señor nuestro Jesucristo, sí, sea con ustedes, más bien que lo leí mal. Y traducción lenguaje actual. Así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes, ¿ya ven? Que Jesús, nuestro Señor, siga mostrándoles su amor. O sea, eso es amor, hermanas. Eso. Tener la victoria sobre el pecado, eso es amor. Dios nos ama mucho porque nos hace más que vencedoras. Entonces, eso es amor. No apapacharle el pecado a nadie. No es de que, no le voy a decir que está en pecado para que no se sienta mal conmigo y me deje de hablar. Eso no es amor. Amor es decir, estás en pecado, pero tienes la victoria porque Cristo te la da. Eso es amor. Al recordarle al hermano, a la hermana, sí puedes, tú eres más, porque está bajo tu dominio. Tú puedes dominar eso. Sí puedes, y santifícate y apártate para Dios. O arregla las cuentas mejor que puedas con Dios. Sí, hay que arrepentirse, pero acuérdate temas. que siempre que hay un pecado hay una decisión que tomar, y el arrepentimiento es dejar de hacer eso que estás haciendo. Entonces, sí, ponte a cuentas con Dios, claro, pero también toma decisiones sabiendo que el poder de Cristo está contigo. Ya lo vimos, es el Espíritu Santo el que está en ti y puedes dejar de pecar. Vamos a orar. Señor, una vez más te agradecemos, sobre todo porque nos damos cuenta de ese gran amor que tú tienes para con nosotras, Padre. Gracias porque nos permitiste nuevamente reunirnos aquí presencialmente, porque la unidad de vernos unas a otras es tan importante, Señor. Y en tu misericordia nos mantienes juntas, Padre. Gracias por ese gran amor por el cual tú has dado por tu iglesia, por el cual tú has dado para que pues nada nos separe, Señor. Primero de ti, pero también entre nosotras, Padre. Porque tú para eso diste tu vida, Señor, para hacer de tu iglesia un solo cuerpo, Señor. Para santificarnos, para limpiarnos, para purificarnos, Señor. Haznos conscientes de todo esto, Padre. Y en esa batalla con el pecado, Señor, ayúdanos. No permitas que caigamos en la trampa de nadie, de ningún siervo del enemigo, ni del propio enemigo, Señor. Sino líbranos, Padre. Haznos muy sagaces para darnos cuenta cuando Satanás nos está poniendo una trampa para pecar, o una trampa para quejarnos de la iglesia,
de los hermanos, Señor. Perdónanos, Señor, si estamos haciendo eso. Y límpianos, Padre. Límpianos con el poder de tu palabra, sabiendo, Padre, que no te gusta. No te gusta la división. No te gusta que seamos rebeldes a la autoridad. No te gusta, Señor, que busquemos aún incluso hacer caer a otros en pecados, Señor. Ayúdanos a todo lo contrario, a ser edificadoras, a construir y a no destruir, Padre. Y guarda, Señor, a cada una de mis hermanas, a las que están aquí y aún las que faltan, Señor. Anímalas, Señor. Diles que es importante, Padre, que escuchen tu palabra, que estén en comunión. Aún si ya no pueden venir aquí, Señor, llévalas a un lugar donde estén en comunión en la iglesia, Padre. Pero si pueden venir aquí, recuérdales que tienen que venir, Padre. Que te busquen con amor, no con fuerza, sino con voluntad, Señor. Ayúdalas, Padre, por favor, y ayúdanos a nosotras a ser fieles y constantes, Padre, por favor. A amarnos de verdad unas a otras, a no amar fingidamente ni hasta decir halagos falsos, sino al contrario, amarnos en verdad, animarnos a vivir santa y puramente para ti, Señor. Te ruego por cada una de mis hermanas, por la más chiquita y por la más grande, Señor, por todas, Padre. Guárdanos en todos estos días, Señor, tan malos y tan perversos que hay allá afuera, Padre. Te suplico que transformes nuestras mentes y nuestros corazones para ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que haces. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén.